todo el panteón de los mitos griegos. Y Lugones escribió: lo que ustedes no lograron en 20 siglos, lo logró esta gente 5 siglos antes de que ustedes empezaran a vivir. En la Ilíada, Eneas aparece muy pocas veces y le va muy mal. Eneas es un héroe de segundo plano y el nombre Aeneias tiene que ver con un verbo griego que significa esforzarse o esforzado. Y en algún momento se presenta Eneas y dice: yo soy hijo de Anquises y Anquises es el hijo de Capis, y sigue. Por lo cual resulta ser primo de Héctor. Es así que Eneas es un héroe dependiente. Se leen los primeros versos de la Eneida, canto a las armas y al varón de Troya. Virgilio insiste en el padecimiento de Eneas después de haber sido muy golpeado en la tierra y en el mar, después de haber padecido muchas guerras. Entonces interpreto que no hubo una sola guerra y que fundara la ciudad después de haber padecido muchas guerras. El texto de la Eneida es muy profético a lo largo de 4 o 5 afirmaciones muy importantes. En el canto primero, Júpiter le dice a Venus que Eneas va a reinar 3 años después y se va a fundar la ciudad. Ahora bien, 333 es un número pitagórico. Es el número de años que transcurre entre la llegada de Eneas y la fundación de Roma. Todas las profecías terminan en una cuestión histórica, porque Virgilio necesita fundamentar míticamente el origen de la civilización romana. Nos preguntamos entonces, ¿por qué motivo todos los romanos piensan como griegos? Hablan en griego. Un latino, un romano de la época de Virgilio, no tenía idea de cómo era la forma tradicional del arte en una época de la historia, porque salían a la calle y veían columnas griegas. Cualquier hombre culto hablaba en griego y si iba al teatro, la obra transcurría en Atenas. Aquella frase que alguna vez pronunció un cónsul romano: cuando Roma esclavizó a Grecia, Roma se hizo esclava de Grecia. Sería interesante investigar entonces cómo justifica este tema Virgilio. Nuestro poeta amado, Publio Virgilio Marón, habrá pensado: todos creen venir de Oriente. Entonces institucionaliza un héroe que viene de Troya. En el canto 12 de la Eneida, cuando Juno le dice a Júpiter: ya que tengo que aceptar que estos extranjeros se queden en Italia, te pido que se llamen latinos, que hablen la lengua latina, pero que mantengan los dioses que trajeron de Oriente. Eneas no muere en sí, sino que trasciende a una figura histórica. La figura de Latino, el rey del Lacio, es la figura de Tito Tacio. Nunca es nombrado y es un hombre fundamental en la figura de Roma, porque es el rey de Sabinia, el que le da la tierra. La Eneida tiene una estructura temporal muy particular. Empieza in medias res, es decir, de repente, como escribió Aristóteles. Después de la introducción formal, dice que las proas cortaban el salado mar y veían a lo lejos como la costa de Sicilia se alejaba. En el canto 2 llegan a la corte de Dido. Ella los recibe muy bien, es la reina de Cartago, y escribió Virgilio: a medida que iban hablando, ella bebía un largo amor. Ella se enamora de Eneas de una manera muy femenina. Una mujer es madre y mujer, y al mismo tiempo le dice: ¿por qué no nos cuentas lo que te ha ocurrido estos 7 años? Y Eneas le responde: ay, mi reina, me obligas a recordar cosas tan tristes y es tan tarde. Cabe destacar que ningún héroe en la antigüedad llevó, salvo Eneas, el epíteto de piadoso. Para un romano, un héroe es aquel que cumple las donaciones que hay que darle a los dioses con las normas y que la religión impone, que ama a su padre, a su madre y a sus hijos. Y es de destacar que Eneas llevó a su padre sobre los hombros porque era muy viejo, y hay un momento en que Eneas pierde de vista a su mujer y vuelve para buscarla, pero se le aparece el espectro de ella y le dice: no te detengas, Eneas, encontrarás otra mujer con la que fundarás otra familia. Esta mujer, sabemos todos, es Creusa, la que profetiza. El hecho es que Eneas se encuentra en Cartago con una mujer que se enamora de él, y este es el peor escollo que tiene que cumplir con su destino. Es el amor.
Cuando Eneas llega, se enamora y Dido le dice: yo soy viuda, tengo mi reino, todos los reyes de alrededor quieren casarse conmigo, pero yo me he enamorado de ti. Y él sabe que no puede quedarse allí, él tiene que superarse a sí mismo, no en el odio como Aquiles, no en la adversidad como Ulises, sino en el amor, porque más allá del amor humano hay una misión trascendente. Y pasa por Sicilia y en un sueño se le aparece el padre y le dice: te estoy esperando en el mundo de los muertos. Ve a Cumas, la sibila te hará descender. ¿Cuánto hace que no te veía? ¿Cómo te estuve esperando? ¿Cómo tardaste? Es la famosa reconciliación con el padre de la que habla Joseph Campbell. En este momento Eneas no es un héroe, es un hijo. Es un hijo que se encuentra con su padre después de mucho tiempo. Eneas sale dispuesto a triunfar, entonces los barcos entran por el río Tíber y bajan en un momento determinado. Y el fiel Acates, el compañero de Eneas, como habría sido Patroclo de Aquiles y Álvar Fáñez del Cid, es el que prepara la mesa. Y con esto recuerdo a Leopoldo Lugones cuando escribió: y por todo esto Eneas, héroe moderno, los griegos impusieron el sentido de la justicia por reparación. El cristianismo ha cometido la terrible injusticia de igualar en el perdón a los culpables con los inocentes. Ahora bien, ¿qué significa la justicia por reparación? Lo ejerce Eneas cuando da muerte a Turno y se casa con la hija de éste. Eneas cumple un trayecto, pasa peligros físicos y al tener la obra un final abierto, Virgilio ha sido capaz de llegar justo al límite de la historia. Creo que si Virgilio tocó un punto neurálgico distinto que lo coloca como una prominencia muy particular en el occidente, es por haber inventado al héroe que más puede parecerse al concepto del santo cristiano, porque la violencia que también tuvieron sus primeros cristianos está fundamentada en un estado de piedad, de respeto y obediencia a la voluntad. Una frase de Paul Valéry podría caracterizar este tema profético: hay que volver a las manifestaciones de la cultura antigua, siempre frescas, porque las modernas envejecen demasiado rápido. Con ella cierro esta aproximación de una obra que perdura a través de los tiempos con temas inagotables. Gracias.